Soy Carla Y yo soy Nela. y juntas somos Es porque somos gordas. Ay, hoy, el tema de hoy, yo porque los quiero mucho, dejé que hubiera ese tema hoy, pero es un tema que a mí no me gusta. Dejé, lo escogió ella. Por eso yo me quedé como que... ¿what? Es que para que ustedes vean que aquí se acepta la diversidad. Lo que pasa es que si ya ustedes vieron el capítulo de podcast, entendieron que tanto Carlita como producción son fan de las cosas paranormales y todas esas cositas. Entonces yo dije, bueno, que sería interesante que ellos en su propio podcast puedan hablar de esas cosas. Yo por mi lado voy a hablar de los miedos y las fobias. Ustedes si quieren se encadenan en las cosas paranormales. Pero Que tú no hemos dicho de qué vamos a hablar, pero ya lo No. dijimos. Lo acaba de decir, de miedos. Vamos a hablar de miedo, fobias, situaciones paranormales, cositas así. Tururú. ¿Qué es el miedo? Ok, el miedo es la respuesta, o sea, esa es una respuesta de las más básicas del ser humano. Sí, porque yo creo que Porque desde que naces tú tienes miedo. sí, o sea, por eso son esas emociones básicas, ¿no? De hecho, cuando Miedo los de coco. niños, no Es chicas, que yo no. siento que los miedos de los niños son... No, pero es que ya va. infundados. Cuando él dice eso, es que desde que nacemos sentimos miedo. Porque lloran los bebés al nacer por miedo al cambio tan drástico que están viviendo. De estar en un espacio seguro, de un espacio cómodo, cuando los sacas de ahí es el miedo a el sentirse desprotegido. Sí, exacto, Por pero eso, que lo desconocido en general te causa una reacción y esa reacción Claro, es miedo, es miedo. en chiquito. Pues. sí, por eso, en Intensamente, Verga, pues ¿qué pregunté? en Intensamente es muy claro que nos muestran que las emociones básicas, Es temor. una de ellas es temor, o sea, o el miedo, porque son esas emociones viscerales, o sea, nosotros Ok. nacimos con ellas. Entonces, claro, lo que tú estás diciendo es verdad, los miedos se van infundando, ¿no? Mediante vamos creciendo, porque cuando somos pequeños, como todo es nuevo, ¿verdad? Todo nos da miedo, es normal. Pero yo creo que depende del adulto que tengamos a un lado, nos va a ir infundiendo más miedos o no, o creando más miedos o no. O sea, yo creo que también es como el adulto que nos acompañe maneja esa situación. Ok. Claro. Porque, ejemplo, en mi caso, yo le empecé a tener miedo a la oscuridad. Ok. Entonces, ¿qué hacían mis papás? Bueno, me ponían que si una lucecita. Yo creo que quizás ahí el error fue el acompañarme, A ese miedo. ¿no? A dormir, Ok. porque en mi mente yo dije, bueno, no me va a dar miedo si estoy acompañada con alguien. O sea, yo creo que el hecho de aprender uno a dormir solo es muy importante, porque te va quitando como ese miedo. Pero por ejemplo, a mi mamá dice un chiste muy Habla cómico duro. que nosotros, mi hermana y yo, para ir al colegio, nunca como que nos costó o nunca lloramos, sino siempre es como que nos gustaba y nos dejaban caminar para atrás, pero había niños que hacían mucho llanto o no les gustaba ir al colegio y eso es un miedo, pero ¿por qué da ese miedo? Claro, pero es por lo mismo de lo nuevo. Ok. O sea, por lo menos tú siempre, yo creo que eso lo debes haber tenido desde siempre, eres muy curioso, sí. muy aventurero, entonces era un nuevo mundo, lo querías descubrir. Quizás en Carlita era algo así como, bueno, el cambio, ese cambio de quizás estaba cómoda en mi casa, ¿Pa' no sé qué? qué, ¿Pa' es qué? así, exacto, como, ¿Cuál es la necesidad? ¿para qué? Entonces, puede ser que eso le generaba una resistencia. Yo creo que los miedos vienen mucho de las resistencias a. Ok. O sea, me resisto a un cambio. Porque los cambios nos dan miedo. Sí. Ahora, eso sí es muy importante. Yo creo que de todos los tópicos que vamos a hablar, el más normal es el miedo. O sea, Exacto, porque por eso yo decía que empezamos con las fobias. Pero las fobias tengo entendido que es una parte de miedo, pero ya más visceral. claro, no, lo que Por pasa decirlo es. de una manera. Y Lo que desarrollada, pasa ¿no? es como que que- evoluciona. Evoluciona, pero las fobias también son infundadas. Sí, a eso iba, por eso, porque digo que habláramos primero del miedo, porque es que todo viene de ahí. O sea, es
como el concepto base, pues. O sea, mira, tanto lo que son las situaciones paranormales, lo que van a ser las fobias, todo viene de un punto focal que es el miedo. Ok. Porque vamos a suponer que siempre existieron cosas paranormales, pero a nadie les da miedo, Ok. no tienen ciencia. O sea, yo aquí puedo, o sea, vamos a suponer en Sí, es Disney. que en teoría todas las leyendas y todo se fueron evolucionando a lo que son hoy, justamente por cómo las contaban. Claro, para generar miedo. Vamos a suponer, en La Bella y la Bestia, Ok. tú ves que la Bella habla con tazas, con platos que salen volando y eso no le da miedo. Ok. Porque no está contado de una manera que dé miedo, sino de una manera mágica. Claro. Claro. Pero fíjate lo que tú estabas escuchando ahorita en el audio, o sea, no lo voy, del Poltergeist, es lo mismo, son cosas volando. Pero aquí me lo cuentas de una forma que da miedo. Sí, igual que la No sirenita, tanto que te ahí lo como- cuentan de una forma que da miedo, sino que es algo que no pasa normalmente. Exacto. O sea, no es Entonces, algo común. Y como todo lo no común, Da que es el miedo. miedo a lo Todo lo desconocido. diferente da fíjense, miedo. viste como todos nos estamos conectando, o sea, por eso el miedo es la base de, fíjense que De las guerras, de todo. Fíjate racismo, que, de la homofobia, de todo. mi abuela, todas las historias que nos cuentan eran las historias típicas de Venezuela, o sea, la Sayona, el Silbón, todo este poco de gente. Realmente para ella todas esas historias eran muy reales y realmente existían, pero muchos historiadores cuentan que cuando empezó a ver lo que era la luz, empezó a llegar la luz y todo este tipo de cosas, esas historias fueron perdiendo peso porque ya tú no podías mantener a un pueblo asustado porque ya empezaron a tener luz, empezaron a ver más realidades y te empiezas a dar cuenta que todo eso me lo contabas porque había carencia de algo. Sí. No, pero yo ahí. O sea, Claro, lo que pasa pero es que yo también Yo ahí siento... no estoy de acuerdo. Sí, lo que pasa es que... Porque la Sayona, la Llorona y el Silbón te van a salir tengas uno. Sí, Claro, no, pero es como, sorry, pero yo lo entiendo o lo veo más a una teoría que dicen es que mientras el ser humano más tecnológico se está volviendo más escéptico y la magia en el mundo, Se sea está buena o mala, se está yendo. Claro, porque es que, o sea, vamos a ver, es como mi papá dice, o sea, a mí eso, yo amo eso de mi papá. Y es que él dice, ¿cómo hoy en día va a haber gente que sigue diciendo que la Tierra es plana? Sí. O sea, ¿sabes? Tal Entonces es lo mismo como tú vas a creer. Bueno, que hay hombres Mm. lagartos. Exacto, entonces por lo menos mi papá es, o sea, creo que estamos saltando muchos tópicos, ahorita los vamos a respetar más, pero que mi papá dice que por eso él no cree en cosas paranormales, porque es que él dice, o sea, ya va, tanta tecnología que existe, tantas cosas, y el humano sigue siendo apegado a cosas que no tienen razón de ser. Pero claro, vuelvo y repito, eso va a tener que ver mucho con lo abierto que esté la persona a aceptar. Esa es la cosa. Cuando las personas son extremadamente escépticas, todo lo van a poner, ok, hay tanta tecnología, Tela de ¿cómo no, juicio. cómo no lo graban? A ver, hay cosas que hay que entender que no están al ojo humano y las cosas virtuales tampoco las pueden percibir. No, Pero igual como están las cosas, ¿cómo que se Física. llama No, como los detectores de calor, Ajá. que son los que generalmente los están buscando, ok, Y de frecuencia y cosas. ¿cómo explicas tú que hay una masa que es energía, que es lo que te produce a ti el calor, que es por lo que estas cámaras logran ver cosas? Claro, es que en teoría, o sea, el ser humano al tener raciocinio siempre va a dudar de las cosas. Siempre Y, van a haber y ambas siento partes. que el ser humano es muy curioso por naturaleza, pero hay un punto en que no se explican muchas cosas. Claro. O hay cosas que no entiende y no va, y capaz nosotros no vamos a ni siquiera a vivir o a llegar a saber a Y hay, entenderlo. y hay cosas a las que tú no le tienes que buscar respuesta. Exacto. Mira, yo creo que todos en algún momento nos ponemos existencialistas, pero yo me acuerdo una vez que yo le decía a mi papá que, ¿sabes? Esa pregunta de si Dios existe, o bla, 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 bla. Mi papá me decía, mira, hay preguntas que es mejor no preguntárselas porque nunca vas a conseguir la respuesta. Entonces, ¿cuál es el punto de quedarte pegado en Claro. esa pregunta si nunca vas a conseguir la respuesta? Entonces,
En el tema por lo menos de las fobias, ¿verdad? Que estábamos hablando, en psicología, tú hablas de que una persona tiene una fobia, tienes que respetarlo demasiado, porque un miedo tú lo puedes vencer, una fobia tienes que entrar en una terapia de desconstrucción, o sea, para eliminar ese miedo irracional, porque las fobias son eso, un miedo irracional a algo, ¿ok? Que puede ser infundido o no. Claro, claro que sí, o sea, puede venir de algo O de alguien. o de alguien, o puede ser que simplemente en algún momento de tu desarrollo sucedió, tú nunca dijiste nada y siguió escalando. Ejemplo, como decía Carla, mientras vamos teniendo ciertas edades van a haber miedos propios de las edades. Ejemplo, aquí hubiera estado genial que estuviera Spunky, porque lo hubiera explicado muy bien porque es psicólogo infantil, pero es normal que de niño nos pueda dar miedo a la oscuridad, o nos pueda dar miedo lo que hay debajo de la cama, o nos pueda dar miedo conocer nuevas personas. Son miedos normales, pero se supone que son miedos que deberían quedarse en cierta edad. O sea, a ti ya después, con 30 años, no te debería seguir dando miedo a la oscuridad. Sin embargo, puede pasar. A mí hoy en día, claro, ya yo dejé de tener miedo y se va convirtiendo en algo un poquito más cerca a una fobia, pues. Porque yo puedo quedar en un sitio totalmente oscuro y a mí me puede dar una crisis de pánico, pues. Okay. Porque ya mi miedo va mucho más allá de lo racional. O sea, yo siento que quedo en un Pero lugar como que oscuro. desconectas. Sí, o sea, me desconecto de la realidad y entro en un estado de crisis. Okay. Entonces, obviamente los miedos van a cambiar. Ya cuando, por lo menos en las mujeres, que hay el quedar embarazada, por ejemplo. Okay. Que hay muchas mujeres que le dan miedo el embarazo, qué pasa si me quedo embarazada, qué pasa no sé qué. A los hombres hay ciertos miedos también que son propios. O sea, entonces los miedos siempre van a cambiar. Ahora, las fobias es cuando se pasa al otro nivel y llegamos, o sea, mira, están las fobias sociales, que son las personas que les da miedo entablar conversaciones. O sea, que son esas personas que tú ves que empiezan a sudar. O sea, no, aquí podemos meterte una lista horrible. Hay gente que tiene fobias alimenticias. O sea, hay gente que no puede comer ciertos colores. Okay. Porque de alguna forma algo pasó en algún momento y ciertos colores le generaron, no sé, náusea. Okay. Entonces agarré una versión tal. Por lo menos yo tengo fobia. Y es una fobia que yo he ido trabajando, ¿ok? Por eso les digo, las fobias sí se pueden eliminar. Empecé con un miedo a los payasos y eso fue escalando una fobia. O sea, yo veía un payaso y yo dije, ¡no! Pero eso es común. O sea, yo creo que yo nunca le tuve miedo a un payaso. Yo sí. Hay una foto mía de chiquita que mis papás aquí que sí, vamos a llevar un payaso pero sí, y yo salgo privada. Pero sí me parecían raros, pero no era como, o sea, lo que me dice, no sé, mis recuerdos, capaz ahorita es porque soy adulto, pero me daba curiosidad era por qué no te puedo ver como eres, o sea, no sé, por qué te tapas, o por qué el disfraz. ¿Qué necesidad? Descubre tu cara, maldito. No sé, pero miedo nunca me dieron los payasos, pero sí sé que la mayoría de los niños no. Claro, es que eso. Yo le tuve miedo hasta cierta, por lo menos mi hermana le tiene pánico a los payasos. Okay. Pánico. Y es por It. Claro. Sí. Ella la vio muy chiquita y me acuerdo mucho porque unos al cine y estaban promocionando It. Y a mi hermana o sea, entró el payaso de It y Karen quedó así. ¿Qué fue? Y no solo que quedó así, sino que el asiento al lado de ella estaba libre. Y el payaso se sentó al lado de ella. No. Y Karen estuvo todo el tiempo así. No, yo me desmayo. Yo me desmayo. No, sí. Después entonces el payaso como que le hace algo y ella dice no. Y el payaso se apaga, no sé qué, y vuelve a salir. Y Karen quedó con ese corazón que se le iba a salir por la boca. Ay, pobrecita. Sí. Y realmente, o sea, tengan mucho cuidado con las fobias porque, o sea, es un estado de alerta tan grande en la que entra la persona que la persona se puede desmayar, le pueden dar crisis de pánico, o sea, y no hacer burla. Mira, yo me acuerdo que una de mis mayores fobias,
Claro, yo les he ido tratando de manejar porque odio sentirme presa de algo. Okay. Entonces, de mis mayores fobias, que yo la comparto con Spunky, son las taras. Ujú. O sea, horrible. Yo me he lastimado hasta por correr de una tara y me he lastimado la mano como 3 veces. Pero eso sí empezó, como tú estabas diciendo, fue porque de pequeña yo me mudo a Guanare, en el cuarto que yo estaba durmiendo con mi mamá. Yo nunca, o sea, no recuerdo haber tenido recuerdos de taras. Y yo me acuerdo que estaba durmiendo y empiezo a escuchar un aleteo. Claro, cuando yo abro los ojos veo una verga negra así. Chinazo. ¡Upa! Ajá, que me está aleteando. Y claro, pegó un grito. Yo tenía 6 años. O sea, después de ahí me empezó a dar. Por ahí viene mi mismo miedo a la noche, o sea, a la oscuridad. Eso era lo que yo te quería preguntar. O sea, O sea, cuando tú quedas en todo negro, ¿dónde va tu mente que va a salir de la oscuridad? Yo creo que O no sea, va. ahí es. O sea, yo cuando queda todo oscuro, Se corta. mi el mente queda oscura y quedo como en una nada. Y entonces lo que me empiezo es a sentir que no puedo respirar. Porque es que no veo nada. Entonces siento que no puedo protegerme. O sea, ¿cómo me puedo proteger de algo que no veo? Y entonces me siento totalmente, sí, como si estuviera desprotegida completamente. O sea, no hay nada en lo que me pueda defender porque no puedo defenderme de nada. De lo que no ves. No puedes Exacto. defenderte de lo que no ves. Entonces es como perder el control. Sí. de Bueno, eso. es que por eso te pregunto, porque por lo menos yo no tengo una fobia, creo yo, pero mi hermana sí. ¿Pero a qué? Mi hermana tiene fobia a las tortugas. ¿Pero por qué exactamente? ¿What? A las tortugas, un animal inofensivo. Sí, Pero bueno. las taras Las también. tortugas. Las tortugas son más peligrosas que una tara. Las Pero, o tortugas, sea, pero- ya va, pero es que mira, yo lo tengo aquí en mi mente, aquí está. En Valera, mis tías en Valera tenían morrocoy, eran Ajá, esas bueno, mi unas hermana- vergas como así, o sea, ya va, estamos hablando de yo de niña, o sea, yo si de por sí normalmente mido 50 centímetros, ahí medía 10, Y los morrocoys son muy grandes. eran más grandes que yo. Sí. O sea, ya va. Y uno dice, sí, caminan muy lento, sí. Mira, bueno, aquí caminan lento los morrocoy. Claro, es que eso voy. Nosotros cuando niños, yo tendría que ser un añito y mi hermana 4, qué sé yo. Teníamos una niñera y la niñera, para decirle a mi hermana que se quedara quieta, le decía que le iba a echar a los morrocoy, porque en ese momento en la granja de mi abuela había morrocoy. Aguara de maldita. Y mi hermana se privaba. ¿Cómo descubrió eso? Mi mamá un día se tuvo que volver porque se le olvidó una cosa y la mujer le estaba amenazando a mi Con el hermana. morrocoy. Ay, qué maldita. Y mi hermana ve un morrocoy y no piensa, no maquina, Claro. no nada. Y es porque la lleva, me imagino que hace A ese recuerdo momento, que- claro. Por eso es muy peligroso, por eso cuiden a sus hijos. Bueno, en ese caso, igual que tu hermana, me pasaba con las taras. Pero, ¿qué pasaba? Cuando una tara entraba en el salón del colegio, Me la salía. no, porque yo entendí algo muy importante. Tú no puedes darle el permiso a otras personas que conozcan tu fobia porque lo van a usar en tu En tu contra. contra. Y en el colegio siempre va a estar ese niño pajugo. Entonces había el niño que agarraba las taras y se le empezaba a mostrar a todas las niñas. Y a mí más de una vez me la pasaron en la cara y yo lo primero que... Eso, qué bueno que yo actúo. Porque yo lo que le decía era, ay, si eres gafo, que una tara, gran vaina. Mire, yo estaba sudando la gota aquí, pero yo no iba a permitir eso porque sé que después lo iban a usar en mi Por contra. supuesto. Me quedé pensando en yo decía, yo creo que yo no tengo ninguna fobia. Y está bien, Pero creo que no es bonito tener No, fobia. pero creo que sí le tengo miedo a algo, pero creo que a lo mejor no llega a ser una fobia como tal. Pero yo me acuerdo mucho de que cuando yo estaba chiquita, fuimos, uno de los primeros viajes que yo cuando salí del país, que mis papás nos llevaron fue a Aruba y Curazao. Ujú. Y nosotros ahí nos metimos en un submarino. Ok. Cuando nosotros nos bajan, el ver todo oscuro, pero debajo del mar, Verga, pero es que... me daba miedo. No, claro. O sea, me daba mucho miedo porque yo veía los peces y veía las bichas raras y yo decía, va a salir un tiburón gigante y no sé qué, y yo estaba muy chiquita y me daba mucho miedo, pero era porque yo me sentía encerrada en un lugar y no podía hacer nada, porque es que yo como tal, yo no le tengo miedo al mar ni le tengo miedo a nada de eso, pero sí le tengo miedo como a las profundidades del mar. Claro, y también porque ahí pierdes el control, o sea, ¿qué puedes No me hacer? frena el meterme en el mar o tirarme una vaina así a mar abierto, no me frena mientras que yo esté arriba. Ah, no, claro. Ok. Mientras que yo esté arriba, todo está bien. Todo está bien. Pero por lo menos
Ahí te ibas a Mi miedo encontrar Dory. llega a tanto Ajá. en eso que el nivel del barco hundido de Mario me Ajá. da miedo jugarlo. O sea, es el nivel del que yo más le huyo. Claro, O pero sea, y yo lo juego cuando yo necesito las estrellas para poder meterme en otro lugar. Ah, porque me hizo acordar y no sé qué es, y capaz que yo soy rarito y ya. Sí, probablemente. A mí hay cosas que no sé si es miedo, incomodidad o ansiedad, posiblemente pueda ser ansiedad, pero son cosas que tú dices como ¿por qué? Por lo menos cuando una persona está con una servilleta y la servilleta suena, o con un marcador suena que me dice, a mí eso me da una cierta, o sea, mi cuerpo Te reacciona y yo necesito salir, yo no necesito escuchar eso ni ver eso. ¿Eso qué es? ¿Eso es un miedo, una ansiedad, eso es fobia, eso? Eso, o sea, Porque, y aparte, ¿por qué pasa eso? Algo tan común como eso. O sea, claro, digo, pero eso- fíjate algo, eso o sea, es algo de estudiar, porque por lo menos a ti te incomodan mucho las texturas. Sí. Esto tiene que ver con texturas también. Entonces quizás no llega a ser una fobia como tal, pero sí es una aversión. Creo que la palabra sería adversión. O sea, cuando yo tengo una aversión a algo, yo necesito alejarlo completamente porque me genera una repulsión. O sea, ya sea ganas de vomitar, una piquiña en todo el cuerpo, porque es algo que necesito depurar. O sea, por eso es muy diferente una fobia. La fobia me paraliza, la adversión me hace atacarlo. O sea, Ok. me hace rechazarlo por completo y mantenerlo a distancia. Yo creo que lo tuyo puede ser una adversión a lo que son texturas y sonidos desagradables, pues, para ti. Ok. Entonces, pero puede venir infundado por un miedo. O sea, que quizás te hayan obligado a comer algo o haber tocado algo que no te gustaba, pero te viste tan obligado a hacerlo que hoy en día, ya como adulto, que puedes tomar tus propias decisiones, tu decisión es, mira, Para atrás. mi loco para atrás, Ok, echa ok. para atrás. Entonces, bueno, Vayan para terapia, muchachos. exacto. Pero bueno, ya creo que como que entendimos la diferencia y entendimos de dónde vienen. No y respetar. No, y respetarlo. O sea, ¿qué tan peligroso es una fobia? Muy peligrosa. O sea, una persona puede morir debido a una fobia, ¿ok? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en lo del submarino, Ajá. mi papá tuvo que tocar la vaina de pánico, de Ajá, emergencia, sí, sí. para que el nos botón. sacaran porque yo me estaba mareando. Yo No, ya lo tú estaba estabas- perdiendo, lo estaba perdiendo. Y por eso siento que el tema del que vamos a tocar ahorita, de todos, es a mí el que me genera más adversión, que son las situaciones paranormales. Como yo soy una persona normalmente miedosa Ok. y con muchas fobias, yo trato de pensar que las situaciones paranormales no existen, ¿sabes? O mantenerme alejada, porque mi mente crea muy fácil Escenario. miedos. O sea, siempre está Sí, a la sí. carta, abierto a toma un nuevo miedo. No, toma, así como Rey Muriel que ¿quieres tu sacrificio? Ay, vaca, ya, ¿Tienes muy otro rico. sacrificio? Pero Ya mira no lo quieres. tranquilo que estás. Entonces, Pero está muy flaquito. Pero Esa- dame esa es mi mente. Mi mente siempre está dándome sacrificio y Ok. sacrificio. Entonces, si yo me quedo en una conversación donde estaban hablando de muchas cosas paranormales, Tu mente en normalmente. la noche se va a ir a Exacto. esos escenarios y los ¿Por va a qué? crear que no están pasando, pero en la mente Claro. de él la están pasando. Entonces ahí vamos a unir la oscuridad con las cosas paranormales y Nela se quedó ahí. en la Exacto, cama. porque Sola. normalmente. Con Luna. Y Luna que va ahí. Yo voy a Sí, sí, dormir, sí. mijita. Y si ustedes se dan cuenta, normalmente las cosas paranormales pasan en la oscuridad. Entonces, a mí no me sirve mucho ser tan consciente de eso, porque entonces ya yo tengo una fobia hacia la oscuridad y tú me le agregas un Lo sazón. que yo siento es que realmente son las películas las que nos dan que todo pasa en la oscuridad. Claro, porque es como lo más fácil de Es llevar. crear un ambiente más tenso, Claro. porque entra exactamente lo que estábamos hablando mucho más temprano, que es el que no, o sea, el miedo a lo desconocido. Entonces estás en un lugar oscuro que no puedes defenderte porque no estás viendo de dónde viene, Claro. junto con todas estas apariciones. Pero a mí, que me han pasado muchas cosas paranormales, me han ocurrido de día. Pero es que yo creo que de día yo lo manejaría bien. O sea, yo veo que se cae
Ustedes no han visto el TikTok de que está hablando un negro así y de repente se le cae una lámpara y dice, Ah, sí. espérate. Sí, sí. Y le agarra la lámpara y que toma, Sí, sí, sí. Yo creo Sí. que yo sería Pero Ok. de día, me ha pasado, de día. a mí me ha pasado, ¿verdad? Cosas así. Pero todo depende de la energía que tú estás percibiendo. Sí. Porque a veces hay energías que uno reacciona como reacciona ese chamo. Y uno dice, no vale, pero ¿qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿De verdad te vas a poner con esta? Y hay otras que tú te quedas y lo sientes en el cuerpo que es más fuerte que tú. Y así sean las 12 del mediodía con ese pepa sol que todo te está alumbrando, hermano, te siente un miedo en el pecho que tú dices, ¿qué voy a hacer? Entonces vamos a entrar de lleno ya, sin Marianela huirle más, vamos a entrar a lo que son situaciones paranormales que hayan vivido, que sienten ustedes o qué catalogarían ustedes que es una situación paranormal. Sobre todo te lo pregunto a ti que estás más empapada con eso, o sea, ¿qué es para ti realmente una situación paranormal? Son cosas que están pasando que no tienen explicación. Ok. O sea, no tiene explicación de nada. O sea, no es una cosa que uno diga fue el viento, porque es que realmente la mente del humano siempre busca el raciocinio, Claro, el de por qué vino esto, el de por qué vino aquello. Sí, yo creo que es como para autoprotegerte. Como Sí. que eso está pasando por esto. Exacto, pero por lo menos en mi casa una vez pasó, estaba mi papá vivo y estaba Chelsea viva. otra perrita. Sí, mi otra perrita. Era de noche, eran como la 1 de la mañana y yo estaba dormida y yo tengo la costumbre medio despertarme en las noches. Sobre todo porque a Chel le daban ganas de ir al baño y Chel siempre fue muy cifrina, no es como la malandra que yo tengo ahorita en la casa. Y de hecho, Chel era que uno bajaba, uno tenía que abrirle la reja, ella bajaba y si tú a ella la mirabas, que tú la estabas viendo mientras que ella iba a hacer pipí, ella volteaba así, hacía Ahora, Luna, yo me tengo que hacer la loca. privacidad, por favor. Sí, exacto. Entonces, yo tenía que abrirle y de una vez que ella viera que yo me iba, porque ella pudiera hacer, porque si no, ella podía estar ahí media hora. Si tú estabas ahí, ella iba a estar ahí media hora aguantando las ganas de hacer chichi hasta que ella se sintiera en un lugar totalmente íntimo para poder hacer. Apoyo 100%. sí, Entonces, de verdad. me acuerdo mucho que yo estaba acostada y yo escucho por completo un golpe, como si yo agarrara en mis dos manos y le diera hacia la puerta. ¡Pah! Que en mi mente yo dije, ay, mi papá está... Yo loca también, porque es que eso nunca había pasado en mi casa. Pero yo dije, mis papás están peleando y lanzaron una vaina para la puerta. Eso fue lo primero que yo pensé. Ay, yo pensé que había pensado que sus papás estaban teniendo Sí, chupititos. sí, yo también. Dije, bueno, algo lanzaron y se cayó en la puerta. Y a los 3 minutos entró mi papá. Entonces mi papá entra y dice, ¿tú tocas a la puerta del cuarto? Y yo, no. Y me dice, es que tocaron la puerta del cuarto. Y yo digo, no, y dice, es que abrieron la puerta del cuarto, dice mi papá, y tocaron la puerta del cuarto. Pero como yo estaba medio dormida, yo le digo, no, para nada. Y no, que él cierra, y ustedes saben que la puerta de mi cuarto tranca por completo. O sea, no es como la puerta de Karen que tú le haces así, la bicha se abre. Mi puerta tranca. Y Chels, que era una golden que pesaba 42 kilos y el veterinario me regañaba cada rato porque estaba muy gorda, ella se acuesta en toda la puerta para donde la puerta abre y ella se acuesta recostada completamente. Y yo lo que hago es, estoy así acostada viendo televisión porque ya yo lo tenía prendido, o sea, el televisor no se había apagado, pues. O sea, eso quería decir que no tenía yo mucho tiempo de haberme quedado dormida. Y yo estoy así y de repente veo como Chels se para corriendo, o sea, asustada, y la puerta me hace y me quedo yo así. Me siento, prendo la luz, termino de abrir la puerta y me voy por el cuarto de mi papá. Papi, ¿qué fue lo que tú me dijiste ahorita? Que me abrieron la puerta del cuarto. Y yo, me acaban de abrir la puerta del cuarto. Y mi mamá se para. ¿Qué viste, Carlos, que yo a ti te dije? Protégeme, Señor, con tu espíritu. La sangre de Cristo tiene poder. Que alguien entró para la casa y no sé qué. Y se para mi papá y pero ¿por dónde vamos a ver? Primero, todas las ventanas de mi casa tienen protector. No, primero una organización. Cerrada. Ajá. Al pesar. Primero no era un humano. Entonces, él baja, revisa todo está cerrado y tal, no sé qué.
Y me acuerdo que mi papá se arrechó mucho con mi mamá porque mi mamá sentía una presión en el pecho. Okay. Y ella se tomó una pastilla para dormir. Y mi papá le decía, coño, si tú estás teniendo un preinfarto y tú te tomaste una pastilla para dormir, dice, coño, te nos vas a morir aquí como una pendeja. Teniendo en cuenta que los dos son médicos. Ah, sí. Entonces, mi mamá ahí en eso se para y ella dice que ella sintió como una brisa que venía de su cuarto, movió la cortina de la ducha y salió por la ventana que ellas tenían. Y ahí ella se acostó y ya no sintió más nada. Pero eso fue algo que nos pasó a todos. Y en el eso, momento y todo. ajá, en el mismo momento. O sea, yo escuché el golpe, ellos sintieron el golpe y ellos estaban era dormidos. Ah, una visita normal. Y por lo menos tú que vives lejos de la ciudad, tú has vivido, y que tu casa me has dicho que es grande, ¿tú has vivido así alguna situación paranormal? Sí, pero no en mi casa. Ah, o en la casa de tus abuelos también. Ajá, exacto. Que es más pueblo. Sí, es granja instalada de cementerio. Mm. La cosa es, pero para todas las personas, en el cementerio es lo que menos pasa. Sí, Sí. Es el lugar que muy menos pasa tranquilo. porque el cementerio es para descansar. Claro. Ahí las personas que están en realidad están descansando. Y es Sí. un pueblo, es un terreno santo. Y por ende es donde menos cosas Salvo que hayan metido a alguien vivo en una urna, pues. pasan. No, sigue siendo terreno. Sí. Mm. Bueno, pero en fin, o sea, por lo menos en mi casa, que está dentro de la ciudad, pero alejado de la ciudad, ha pasado cosas, pero no dentro de mi casa, sino como que en el exterior, por así decirlo. Porque el sector está como que rodeado de puras montañas y se oyen cosas, o sea, por lo menos la casa que está como allí, tú oyes el eco en el momento, la música que pone o cualquier cosa. Y mi casa tiene el porche da hacia el patio. Y tú te pones ahí, tú te puedes poner ahí en una mesa a trabajar, todo lo que tú quieras. Yo una vez, estaba en la universidad todavía, yo estaba trabajando con mi computadora, tenía algunas cosas ahí, los cuadernos, los bolsos, y yo empiezo a escuchar como los perros empiezan a ladrar muy feo, muy desesperadamente. Y yo, bueno, algo pasará, que se ya ve. Y de un momento a otro, Silencio total. Caral ahí. y yo empiezo a escuchar un silbido muy particular. Horrible. Y ahí es cuando lo que dice Carla, tú sientes una energía súper extraña. Súper. Que tu cuerpo reacciona a algo extraño. Yo soy una persona muy escéptica, lo tengo que reconocer. Pero cuando capto una cosa, siempre busco a alguien que sí tenga como más conexión con eso, y es como mi mamá. Y yo digo, mamá, ven un momento aquí afuera, y que no sé qué. ¿Tú escuchas algo? Yo estoy supuestamente trabajando. No, nada, hijo. Y yo, ok, es hora de irme a acostar. Fue horrible. Y yo cuando entro a la casa y cierro, ya todo se calmó. Empezó a hacer unos ruidos otra vez, carros y tal, y yo no escucho nada. Y mi mamá me mira, pero ¿qué te pasa? Estás como pálido. Y yo, es que escuché cositas. Y yo, ay, muchacho. Y yo, El silbón que me venía a hacer visita aquí. Eso dicen mucho, que cuando aparece la llorona y el silbón es como que si todo el ruido del exterior Se se va. callara. Y dicen que el silbón, mientras más lejos tú lo escuches, más cerca está. Ambos, con el silbón y la llorona. Bueno, y también escuchamos, y eso sí lo escuchamos los tres, mi hermana, que estábamos los únicos en la casa, mi hermana, mi mamá y yo. Ah, no sé si era la llorona o la silbona, no, yo no, la silbona. La silbona, ¿viste? Que no soy yo. La llorona y la esposa sayona del no silbón. sé, pero nosotros escuchamos a una mujer llorando y gritando. Ujú. Pero no es un grito normal que tú dices, ah, no, alguien está gritando. No, es un grito que se entra en los Sí, huesos. y te o sea, desgarra. tú lo sientes en los Y huesos. ahí ella sí la sentimos muy, muy lejos. Y bueno, y dicen que era porque en el cerro estaban regalando a los niños. Regalando. Eso fue en la época esta de 2014, la crisis horrible, que no había comida, no había nada. Que no había nada para la gente así como muy de carencias, que no, Cuando no te tenían. regaló el niño. Ajá, para comer. Supuestamente muchas personas, como no tenían para mantener a los niños, lo daban que sí para una tía lejana o cualquier cosa, pero lo regalaban. Ay, no, qué horrible. Turú. Mira, hay algo que yo. Sea cierto, no sea cierto, no sé, pero son como mis dos experiencias paranormales Ok. Mira, cerca de mi casa. como hay algo que yo estoy muy consciente y siento que esa gente siempre, pero la gente que caza y Ajá. pesca, o sea, y Tiene los sus llanos, cositas. ellos son los que más viven bailando. Mi abuelo me ha hecho varios cuentos también. Mi papá tenía demasiados cuentos y precisamente por eso. Y uno de los trabajadores de donde yo trabajo, él cazaba, o él caza, creo que él caza. Y él tiene un cuento muy particular que lo he hecho hace poquito, me acuerdo mucho,
de que él dice que él fue a pescar, creo que fue en no sé dónde, se me olvidó el lugar, o sea, no lo estoy diciendo porque, por no decirlo, es que se me olvidó el lugar. Y era como una montaña, vamos a decir. Él dice que él abajo veía siempre a una señora. Entonces la señora muy amable, ay, no, bueno, que le vaya bien, que Dios lo proteja y no sé qué, ok, va. Ellos tienen una creencia que si sale una culebra, no vas a pescar nada. ¿Por qué? No lo sé. Si alguien de aquí que nos vea sabe de eso, que nos explique. Entonces él dice que a él le salió la culebra, pero él no le paró. Y siguió. Entonces él dice que él siguió y tal, no sé qué. Y dice que unos cuantos metros más allá se consigue de frente a la señora que le había dejado abajo. Y que la señora le dice, fulanito, regrésate. Dice, porque no vas a conseguir nada. Entonces él dice que él se queda así y cuando voltea ya la caraja no está. ¿Era la serviente? Entonces pues, la caraja ya no está y tal, no sé qué. Entonces claro, él se queda así y dice, ok, ya es el momento de red para la casita. Entonces cuando él se regresa, que llega abajo, resulta que la señora se había muerto y murió a la hora que a él se le apareció. Es que ese cuento me hizo acordar también cerca de bueno, en mi casa. Mi mamá tuvo como una situación, creo que era Semana Santa o casi Semana Santa. Ellos estaban en el cuarto y en ese momento había el frente tenía ventanas, ya no. Y mi mamá dice que empezó a oír como una procesión, una caravana de, tú sabes, esas procesiones de Semana Santa que cargan como una cuestión y brillaban las masas. Y mi mamá se asoma porque era como de mañana o de noche, no sé, ellos estaban dormidos. Y mi papi, porque mi mamá le dice papi, y, mira, están haciendo la caravana de Semana Santa. Van a la sala a asomarse a la ventana, no hay nada. Y mi mamá, pero si yo lo vi. Protégeme, Señor, con tu espíritu. La única experiencia palpable y observable que jamás a mí se me va a olvidar, yo se las he contado varias veces, pero voy a contárselo aquí a mis amiguitos. En Guanare está la universidad, la UNEYES, y ella queda, o sea, metida como para un cerrito en Guanare, y eso es, o sea, es muy bonita esa universidad realmente, porque eso es como un bosque y está ahí. Resulta que la UNEYES se construyó, se dice, encima de un cementerio de indios. ¿Ok? Entonces cuando mi primo y yo éramos pequeñitos, mi tía nos llevaba para la universidad porque ella trabajaba ahí, y nosotros lo que nos salíamos era de donde ella estaba, de la parte botánica donde ella estaba, y empezábamos a correr por la universidad, ¿verdad? Típico de niños jugar. Sí, de niños. Y tú obviamente veías puros adultos porque eran puros estudiantes de universidad. Yo me acuerdo que nosotros estábamos jugando como al loco tocado, no sé qué. Entonces en una de esas yo estoy buscando a mi primo y yo me asomo así como en una pared para ver hacia el frente, y había una niñita que me hace así y se esconde también. Entonces yo me empiezo a reír y yo me vuelvo a asomar y la niña me vuelve a hacer así. Entonces claro, yo volteo y le digo a mi primo, Memo, ven acá. Entonces cuando los dos volteamos así, se asoma la niña se va y se vuelve a asomar y había otro niño y los dos se ríen. Okay. Y empezamos con esa mariquera. Cuando él y yo vamos hacia allá, no hay nadie, claro. No hay ningún niño. Entonces, claro, a mí lo que me llamó la atención es que la niña tenía como unas plumas en el cabello, ¿verdad? O sea, como que le caían unas plumitas. Bueno, llegamos y no sé qué, y le decimos a mi tía, ay, que no sé qué, y estábamos jugando con unos niños, pero los niños se desaparecieron. Y mi tía no dice así como... Protégeme, Señor, con tu espíritu. Ella me dice, pero ¿cómo eran los niños? Y yo le digo a mi tía, no, o sea, tenían rasgos como de niños indiecitos, pues. Y mi tía, era color humilde. Nos vamos para la casa. niños, déjenme contarles una historia. Esta universidad se creó en cimientos de muertos indígenas. Y mi primo llega. Pero a ustedes no les ha pasado eso, ustedes no han llegado a lugares que se sienten raros. Sí, bueno. Sobre todo en las iglesias. Bueno, Mira, pero ya va. a mí- Cuando nosotros fuimos a grabar en la vaina por allá en el pueblo ese, Ajá. nosotros fuimos, contexto, nosotros fuimos a grabar una película. Y Este nos episodio llevaron. va a ser muy largo, Sí, pero no importa. A este le vamos a poner episodio especial porque estamos contando cosas chéveres. Sí. Nosotros fuimos para un pueblito llamado Tarma.
¿ok? Y el pueblito queda subiendo ahí. Desde que Ni cobertura. No. Ay. Desde que nosotros llegamos al pueblito, genuinamente yo nunca sentí una vibra rara ni nada así. De verdad que era Esto es muy muy chill, lindo el muy pueblo. chill. Creo Hasta que era llegar a muy la iglesia. pacífico, todo muy pacífico. No la iglesia, No, ni siquiera al la iglesia, cementerio. Ah, bueno, pero ya eso Sí. para después. Entonces era muy llamativo porque las personas del pueblo siempre nos decían, no, pero vengan en la fecha donde nosotros traemos a los santos y no sé qué, bueno, chévere, ¿no? Chévere, no, ya llega raro. Sí, pues, o sea, Porque es mucha que insistencia. ellos estaban muy insistentes en que fuéramos en esa fecha. Sí, Exacto. a las fiestas que ellos A hacían. la fiesta así. que ellos hacían, porque baja el santo, no Ajá. baja el santo. ¿Cuál No es que no sé santo? qué, y Bueno. baja el santo y nosotros. La Queremos cosa- ver el santo bajar. No, yo quiero que el santo se quede donde él vive. Entonces nosotros vamos al cementerio porque íbamos a grabar Unas unas escenas escenas de ahí. desvivimiento, ¿verdad? Entonces cuando estamos en el cementerio, yo no entro porque yo estaba estaba cuidando una bebé. Tú sí entraste. Y al me principio. devolví. Él entra al principio y se devuelve, pro. Y se queda conmigo. Yo le digo, ay, ¿eso que volviste? Y me dice, no, para acompañarte. Y yo, bueno, ok. Esa gente después sale, yo le digo, no, pero vamos a entrar un momentico. Él me dice, no vayamos a entrar porque tienes una niña, que no sé qué. Igual, entramos un momentico y cuando entramos, yo sentí como, no sé si a ustedes le han pasado porque así lo sentí yo, sentí como humedad. O sea, realmente lo que sentí fue como una especie de humedad, como calor, pegajoso, me sentí. Y la bebé se empezó como a remover mucho, pues. Entonces yo le dije, bueno, mi linda, vámonos, esto no es sitio para un bebé, ¿verdad? Claro, cuando estamos afuera, después pasó que nuestro director... O sea, la cosa es, porque yo sí entré. Ajá, cuenta Porque tú tu fue que yo parte, entré, Andrea. no me acuerdo, porque No, yo pues tenía tú eras Tú cargo de eras producción. maquillaje, tú eras maquillaje. Ajá, yo entré fue por eso. Y yo entro, y cuando tú entras, es el típico cementerio de pueblo. Chiquitico. O sea, el típico cementerio No, de en que, una colina, cabe resaltar. ajá, de que las urnas no es como La un fosa. cementerio normal, la fosa, que te excavan en la tierra. Y no, ellas las construyen con cemento, entonces con concreto y la tapa. Y se nota mucho que la gente entra ahí a hacer cosas raras porque habían muchas tumbas profanadas, o sea, Sí. ya O que tenían- las abren y las cierran, las abren y ajá, las cierran. ya tenían como que tanto tiempo el concreto que ya estaba todo mal. Sentido. Ajá, sí. y es como que, ok, hay que tener mucho respeto en donde estás pisando. Que esa era otra, sí, la gente pasaba por encima De de eso las y- urnas. Claro, porque cabe resaltar, es cementerio de pueblo, no hay un orden, no hay un diseño. No, para o sea, hacer eso está así todo, Exacto. pero a pesar de todo, uno debería caminar por ahí con respeto, porque Claro. por más que sea, ahí hay algo. Estás pisando el descanso Sí. de alguien. Y a nuestro querido, de verdad es muy querido, Héctor, se le ocurrió la brillante idea de pararse encima de una. Y él, no sé qué, y brincaba, y no sé qué, y esa vaina se ha partido. Y él ha caído ¡Se murió! ahí dentro, Ay, no. claramente. Entonces, claro, la primera reacción de muchos de ellos lo ven como un chiste, pero es que en realidad tú te pones a pensar y eso no es un chiste. O sea, realmente es... Coño, además que la primera reacción debería ser asustarte porque Claro. alguien se cayó en una fosa y se puede matar. O sea, no, y sobre todo porque es que, hermanos, a ver, vamos a irnos un poquito más a lo espiritual. Esas son vainas que están una urna arriba de otra urna, arriba de otra urna, que tienen tanto tiempo, la contaminación de los cuerpos, o sea, Más allá de lo cualquier... espiritual, de lo aséptico, pues. o sea, Sí. y por más que no sabes, o sea, tú no sabes, y realmente es una falta de respeto que tú te pares encima de uno a brincar y a gritar y a no sé qué, porque por más que sea, es un sitio sagrado, por llamarlo de alguna manera, y ahí hay alguien. Entonces, en realidad estuvo muy mal de parte de nuestro director, que después se lo dijimos, y después le picaba todo el cuerpo. Besito, no, de verdad se cortó y todo, o sea, gracias a... Le No, y tuvieron pudo que ser meter- peligroso, porque le, Sí, puede ser pudo que ser se le muera. pusieron, le pusieron una antitetánica y todo porque es verdad, o sea, vamos un poco más allá de lo sobrenatural a lo peligroso de una contaminación por cualquier tipo de cosa. Sí, horrible, de verdad era muy horrible. Y eran, lo que pasa es que como ya esto ahorita no se ve en los nuevos cementerios,
Pero entonces todas estas tumbas tenían la cruz y un santo. Ángeles. Y era toda esa vibra. Sí, tenía dolientes, que esas son las estatuas estas que se ven que no tienen rostro. Exacto. Entonces, eso es lo que voy. Este tipo de cementerios tan viejos, que en nuestra ciudad también existen, Sí. que los han profanado, ya pierde esa tranquilidad y pasa a ser un terreno de, pues, de Cosas no sí, sanas. ajá, exacto, de maldad, de no descansar. Brujería. Sí. Entonces, como que, wow, para tú meterte ahí y de paso caer en una de esas tumbas, es como, amigo, hay lugares de que de verdad están con una energía muy Pesada. diferente a la por lo Y el menos. cementerio viejo de aquí Es una de ellas, uno es de que a ellos. eso voy. Por eso yo les pregunté, ¿ustedes no han sentido que hay lugares extraños que les generan como una energía diferente? Y yo he estado con ustedes en varios que no sé si se han dado cuenta o no. Uno de ellos fue este cementerio, Ujú. que por eso yo me fui y yo no, te voy a acompañar. Sí. Yo no puedes estar aquí solita. Uno de esos y el más reciente fue a la iglesia que nosotros fuimos en Caracas, el último viaje que fuimos, a la iglesia que está. Ay, la que yo te dije. Sí. ¿Qué? Los santos son creepy. ¿Qué hice yo? Que ustedes están caminando, yo lo que hice fue sentarme y yo, bueno, cuando Yo yo entré. termine, Yo me acuerdo que Yo yo me entré quiero y yo le dije sentar. a Nela, esto es muy tétrico. O sea, esto tiene pinta de todo menos y una eso, iglesia. exactamente, y a eso es lo que voy. ¿Qué pasa? Todas las iglesias han sufrido de genocidios y maltrato, Sí. y más las antiguas. Y nuestro país, o sea, No va a ser tenido- exento de eso. Sí, aparte que no tenemos una evolución arquitectónica ni histórica, entonces siempre hemos tenido como que esa conexión con todo lo antepasado que tenemos. Y más que nosotros hemos sido colonizados. Sí. Y la historia religiosa, sobre todo la católica, no es muy buena. No. Entonces siempre como que para mí hay ciertas iglesias que de verdad a mí no me generan No, pero tranquilidad. Es que si usted la viera, era una cosa que estaba todo, primero todas las paredes tenían una especie de textura y estaban hechas como que cada santo y cada figura que hubiese ahí estuviese como en una caja estilo la de Annabelle, la muñeca, ¿verdad? Pero entonces estaba toda decorada con bronce y dorado Como Y- muy ostentoso. y era demasiado, y las figuras eran tan... Esa mirada que son que. Sí, eso, de paso que ni siquiera eran unos rostros calmados, a eso sino que sufridos. los rostros eran sufridos, otros tenían rostro como de archera, sí, desesperación es lo que otros voy. tenían, entonces, Cuando uno entra, uno siente que están mirando, pidiéndote ayuda. Y es como que... y no, es yo no quiero estar horrible porque esa iglesia, hasta en el techo, habían cosas pintadas, y que uno, o sea, de verdad, me acuerdo que todos, sí, vamos a entrar ahorita, y yo ya estaba de, me quiero ir, o sea, yo me quiero salir, porque es que no se siente bien, no se siente Ay, yo bien. tengo foto. Y lo irónico de todo esto es que en Cuicas, ¿verdad? Uno siente esos En Cuicas, cambios de energía. Porque por lo menos las casas de mi familia, porque mi familia es de Cuicas, un pueblo de acá, de Venezuela, eran de esas casas coloniales y ahí pasaron muchísimas cosas. O sea, ahí a todos nos asustaron. Y ahí me pasó algo similar a lo que te pasó a ti, que es sentir esa energía Pesada, extrema. sí, Y una me cosa pasó así. a plena luz del día, y eran como las 10 de la mañana. Entonces, claro, estamos hablando de una casa colonial que era un pasillo así gigante y puros cuartos, y yo me estoy peinando. Entonces yo estoy sentada en la litera y está justamente aquí la ventana. Y están todas las ventanas dando ahí, que era como una especie de patio. Y yo estoy así y tal, no sé qué. Y es normal escuchar bulla porque era una casa que vivía full de gente. Yo no decía, bueno, cualquier cosa. Nunca pasaba nada, pero yo me acuerdo que yo empiezo a escuchar cómo arrastran algo, pero es que hay una cosa que se escucha que yo me quedo así. Y me entró ese miedo por el cuerpo que a mí me dejó paralizada, y yo dije, claro, yo soy tan enana y las ventanas eran tan altas que yo no podía ver, pero era esa cosa como muy pesada que arrastraba algo encima y sonaban como unas cadenas. Y yo dije, no voy a decir nada porque me van a decir que estoy loca. Claro. La cuestión es que sale una tía de uno de los últimos cuartos corriendo, gritando.
Y empiezan a decir, me acaban de espantar, me acaban de espantar. Protéjense. Entonces, claro, cuando ella dice eso, yo salgo y ella empieza a echar el cuento de que ella vio una cosa pesada, que era como un monstruo que estaba arrastrando una cosa, y era una vaina totalmente tétrica, que no fui solo yo la que lo Claro. sintió. Y fue ese cambio de energía así, en el momento, que el corazón a uno de una vez lo empieza, porque Sí. es como si irónicamente la mente supiera que eso es algo que no debería No, estar ahí. Claro. Antes los cementerios dedicaban a sus difuntos un tributo de una estatua, una tumba, una cruz, una cosa, y se reflejaba también en las capacidades económicas que tenía cada familia. Y el cementerio viejo tenía muchas artes de artistas muy importantes, tanto Italia, Francia y como aquí en Venezuela. Y ese era nuestro servicio comunitario. Nosotros estábamos haciendo un catálogo de todas esas obras de arte que están o que existían en el cementerio Para viejo. pensar. Los arquitectos son raritos. Ujú. Bueno, nosotros en ese era como una semana y íbamos 2 veces a la semana y catalogando las obras de arte y las tumbas que había unas vírgenes, una cosa, una cuestión. Y descubrimos, cabe resaltar que este cementerio está como abandonado, está lleno de montes, descubrimos un Cristo a escala 1 a 1, que es escala 1 a 1 del tamaño de una persona. Un Cristo hermoso crucificado en una cruz. Es una tumba, bello el Cristo. Duramos una semana sin ir. A la próxima semana el Cristo estaba sin brazo. Lo habían mutilado, el vandalismo, o sabe usted para qué querían ese Cristo así. La energía era totalmente diferente. O sea, había cambiado tanto la energía que en una semana a otra toda la vegetación que estaba seca. Entonces tú te preguntas, las personas también se buscan ese tipo de cosas para crear como que esas situaciones, ¿sabes usted para qué? Ustedes, si quieren, le echamos un chisme más de eso, pero en un live, para que si ustedes nos puedan hacer preguntas y estaría chévere, ¿no? Porque bueno, o sea, si no, vamos a tener que abrir un Patreon y contarle más historias en el Patreon. Pero bueno, Carla, diga lo suyo para darle un gran cierre a este capítulo de hoy. Este episodio llegó a ustedes gracias a Rossetti Studios. Rossetti Studios, ¿cómo te imaginas el cielo? Y no paranormalmente, claramente que sí. Bueno, ya saben, déjennos sus comentarios si han sufrido de alguna actividad paranormal, ¿Tienen si tienen alguna una fobia, fobia? un miedito a algo. Y bueno, si quieren algún otro tema de esto, estaría súper chévere. Entonces, bueno, no se olviden seguirnos, dejar un comentario y irnos a visitar en nuestras otras redes. Nos vemos el próximo domingo. Bye.